El concepto del absurdo de la existencia desarrollado en la filosofía del ganador del Premio Nobel de Literatura de 1957, Albert Camus, puede articularse con la reflexión psicoanalítica acerca de la naturaleza del deseo de la siguiente manera. El absurdo de la existencia es definido por Albert Camus en el mito de Sísifo como el conflicto entre lo que el ser humano desea y las características de su realidad concreta. El ser humano desea que haya un Dios, que haya un único propósito, un sentido inmanente a su existencia. El ser humano desea que haya algo después de la muerte, pero lo que encontramos en la realidad concreta es la negación de todo lo que el ser humano desea, y por lo tanto el absurdo surge a partir de un conflicto entre el anhelo del ser humano y la verdadera condición del universo en el cual es arrojado, para utilizar el término en alemán Gewoffenheit del filósofo Martin Heidegger. Por consiguiente, entre mayor sea el desfase entre lo que el ser humano desea y la naturaleza del mundo en el que nace, mayor es el sentimiento del absurdo. Camus hace una exploración intelectual a lo largo de la tradición de lo que él llama el pensamiento humillado, comenzando por Heidegger, pasando por Kierkegaard, llegando incluso a existencialistas rusos. Y esta tradición del pensamiento humillado hace una crítica a la racionalidad, a la búsqueda de la verdad absoluta, denunciando que lo que subyace a la búsqueda de una verdad absoluta es el sentimiento preservado dentro de la racionalidad secular de los cementerios donde se sepulta el ídolo religioso. En otras palabras, la búsqueda de lo absoluto en la filosofía, desde los presocráticos, pasando por Platón, hasta la idea de lo absoluto que se autoconoce y se autorrealiza en el proceso dialéctico de la historia en el pensamiento de Hegel, no es otra cosa más que la búsqueda de Dios, no ya en el lenguaje simbólico del misticismo, de la superstición propio de la religión, sino ahora en el lenguaje con pretensiones de universalidad de la racionalidad. Pero en el fondo, esa búsqueda de trascendencia, esa búsqueda de lo absoluto, responde a una negación de las condiciones fundamentales de nuestro ser. Somos seres finitos, sometidos a la muerte, somos seres subyugados por el devenir, como lo llamaba Heráclito, los físicos en la termodinámica lo llaman entropía, y por consiguiente es apenas natural que nuestra mente busque, ya sea a través de las invenciones religiosas o a través de las creaciones conceptuales de la filosofía, o incluso por medio de la idea de la validez universal de una teoría científica, es apenas natural que busquemos lo opuesto a lo que nos causa tanto terror en nuestra condición. Somos mortales, todos vamos a morir algún día, y por eso buscamos lo inmutable, buscamos la permanencia, buscamos aquello que pueda trascender el tiempo, la vejez, el deterioro y la muerte. Por consiguiente, el concepto del absurdo de la existencia nos permite entender distintas creaciones o producciones del espíritu humano, tanto en la religión como en la filosofía como en la ciencia, desde el punto de vista de la relación existencial entre el ser humano y el mundo en el que nace, el grado de aceptación o negación, y eso nos lleva a los conceptos de vitalismo y nihilismo en Nietzsche, que tenga el ser humano ante las condiciones concretas de su vida. Y al relacionarlo con el psicoanálisis podemos ver que ese conflicto entre el principio del placer y el principio de realidad que describe Freud como el proceso formativo de la identidad, por un lado está el principio del placer, que abarca todos los deseos que tiene el ser humano. Por otro lado está el principio de realidad, que es el conjunto de restricciones, prohibiciones que ejerce la sociedad a través de diferentes instituciones, desde la familia hasta la escuela, y el conflicto entre el principio de realidad y el principio del placer es lo que determina la formación de la subjetividad, de la identidad del individuo. Si utilizamos el concepto del absurdo que desarrolla Camus en el mito de Sísifo, nos encontramos con que las raíces del conflicto existencial del ser humano, tanto de un modo solipsista, es decir, la reflexión interna sobre la mortalidad, hasta el mundo de los sentimientos y la manera en la que el ser humano se relaciona con la realidad que lo rodea, se define por la imagen mitológica de Sísifo, que mueve una roca fútilmente hasta llegar a la cima de una colina,
y justo antes de llegar a la cúspide, la roca se devuelve de tal manera que debe comenzar su labor eternamente y es por lo tanto una condena a la futilidad. Y esa imagen de Sísifo en la mitología griega, que después de haber engañado a Tánatos y a Hades, es condenado por los dioses para representar la futilidad e ir en contra de la muerte, nos sirve para ilustrar el desenlace del conflicto esencial entre el deseo y la realidad. El absurdo implica que hay un conflicto entre el hombre y la realidad irreconciliable. El ser humano siempre va a anhelar cosas que no se pueden concretar en la realidad. De ahí viene el sentido de utopía en griego, que significa un sin lugar. Y por consiguiente, el principio del placer no solamente siempre va a ser reprimido por el principio de realidad ejercido por las instituciones de la civilización misma, que es algo que analiza Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt en su libro Eros y Civilización, sino que el deseo, incluso en ausencia de ese principio de realidad ejercido por lo cultural, las instituciones sociales, la familia, de todas maneras está condenado a la futilidad, tal como la labor de Sísifo en el inframundo, porque el deseo sencillamente implica una negación de la realidad concreta, una negación de los acontecimientos de la inmediatez, una negación y una evasión de la realidad, por lo que el deseo en su definición misma es una búsqueda de trascendencia a partir de un sentimiento nihilista. Esa relación entre el deseo y la realidad siempre va a ser marcada por la futilidad, de tal manera que la imagen de la condena de Sísifo en el inframundo nos sirve para emplear el término de los arquetipos en el psicoanálisis de Carl Gustav Jung para describir un movimiento universal que tiene que ver con la esencia misma del deseo. En la teoría del reconocimiento de Hegel plantea que hay tres momentos del reconocimiento. El primero es el deseo, que autodetermina la conciencia en aquello que se anhela, aquello que se busca. Cuando decimos yo tengo hambre, yo tengo frío, estamos determinando nuestro yo, nuestra individualidad a partir de eso que nos hace falta y que anhelamos tener. Esa es la forma más rudimentaria de reconocimiento en la filosofía de Hegel. Posteriormente tenemos la dialéctica del amo y el esclavo, en donde el amo, a partir de una relación de poder que niega la libertad del esclavo, determina su propia autoconciencia, pero a costa de negarle la libertad a la persona que está sometiendo. Esa es una forma inauténtica de reconocimiento, y la forma auténtica de reconocimiento para Hegel es cuando dos autoconciencias se reconocen mutuamente en el ejercicio pleno de su libertad. Lo importante a rescatar de la teoría del reconocimiento de Hegel en el contexto de esta relación que planteo en este video acerca del absurdo de la existencia y la concepción del deseo desde el psicoanálisis de Freud es que Hegel es consciente de que el ser humano tiene dos formas de autodeterminar su identidad, ya sea a partir del deseo solipsista o a partir de la relación social con una otra autoconciencia libre que lo determine. Pero al mismo tiempo hay un ámbito de la identidad que no se puede determinar solamente con ser reconocido, porque implica un conjunto de deseos que por su naturaleza van más allá de lo que la realidad puede ofrecer. Se puede obtener todo el reconocimiento que se quiera en la sociedad, en el Estado, en la sociedad civil, en la familia, como plantea Hegel, pero siempre va a haber un ámbito en donde el absurdo se siga sintiendo, porque el ser humano, frente a la muerte, frente a la búsqueda de un sentido a la vida, frente a todas las vicisitudes de la existencia cotidiana, siempre va a encontrarse con la futilidad como el único desenlace del deseo. En el Simposio de Platón, Aristófanes habla del mito del hermafrodita dividido y se refiere a una época en la que existía una raza de hermafroditas que habían alcanzado la plenitud, se volvieron arrogantes, desafiaron a los dioses, y los dioses, en particular Zeus, decidió lanzarles un rayo para dividirlos. Desde entonces el deseo amoroso se entiende como la nostalgia por volver a esa unidad entre los dos sexos que caracterizaban la plenitud del hermafrodita. De ahí el mito del hermafrodita perdido. Y cuando analizamos, por ejemplo, el sentimiento del amor, sobre todo el amor frustrado, el deseo rechazado, nos sirve para entender de manera general las dinámicas del deseo frustrado en todos los demás ámbitos. El deseo frustrado amoroso es el que de manera general y de forma más intensa refleja
cómo el absurdo de la existencia puede aplicarse para entender cómo los seres humanos desean y cómo esos deseos se relacionan con la realidad. Cuando se ama intensamente, la propia subjetividad se autodetermina en función de ese objeto del deseo. Eso sucede con todo lo que se desea en menor o mayor medida, pero en el caso del sentimiento del amor es mucho más intenso. La determinación de la propia subjetividad se da en función del objeto del deseo. Cuando ese objeto del deseo se pierde, sea por el principio de realidad ejercido por las costumbres culturales, las leyes o las instituciones en donde nace el individuo, sea porque ese objeto del deseo, si es el amor de una mujer o de un hombre, simplemente rechaza a esa persona que siente el deseo. Por cualquier circunstancia, si ese deseo se ve frustrado, entonces acontece la negación de la propia subjetividad. La propia autoconciencia, al no poder determinarse en ese objeto del deseo, entra en una crisis porque no tiene otra forma de determinar su propia individualidad. Y es entonces cuando el absurdo de la existencia, ese conflicto entre lo que el ser humano anhela y la realidad del universo, Camus escribe en el mito de Sísifo: si el universo pudiese responder a los gritos del hombre, el hombre se sentiría pleno, estaría satisfecho. Pero como hay un silencio irremediable del universo que no tiene ni dioses, ni leyes absolutas, ni verdades únicas, sino que solamente existe, y el ser humano por su propia psicología anhela esas cosas pero no las puede tener realmente, solo las puede imaginar y desear, ese absurdo entonces se agudiza cuando el objeto del deseo se ve frustrado, porque ese sentimiento de trascendencia, de inmutabilidad, de algo que vaya más allá del deterioro del tiempo, también está vinculado a la necesidad de tener elementos que nos determinen en nuestra individualidad. Entonces el absurdo de la existencia, incluso en el caso cotidiano de una decepción amorosa, puede convertirse en una actitud de la vida cotidiana, en una característica de la condición existencial, que revela que todo deseo eventualmente es fútil. Las pocas veces que podemos realizar algún deseo, descubrimos que cuando ese deseo se concreta, no corresponde para nada con lo que nosotros esperábamos. La expectativa frente a la posible plenitud a la hora de obtener un objeto del deseo nunca corresponde con la ilusión mental. Las pocas veces que logramos concretar algún deseo, acontece la risa del demonio después del placer ilusorio de haber ganado, de haber triunfado, de haber cumplido una meta, solamente para descubrir que no ofrece la satisfacción que buscábamos. Por eso Freud va a decir que en el fondo, en el ámbito de la dicotomía entre Eros y Tánatos, lo que busca Eros es la plenitud y la quietud de Tánatos, de la muerte. El deseo solamente se puede satisfacer en la plenitud y en la quietud de la muerte. Como seres en continuo movimiento, en continuo cambio, sujetos al devenir, el absurdo de la existencia, por lo tanto, ese conflicto eterno entre el deseo y la realidad, entre lo que anhelamos y el mundo que nos toca vivir, se va a mantener independientemente de lo mucho que deseemos o de lo mucho que luchemos por cumplir distintos deseos. Jamás vamos a sentir plenitud, y es mejor que no sintamos una plenitud que dure toda la vida, porque en ese caso nuestro ser dejaría de cambiar, nuestro ser se quedaría paralizado en un único estado, y eso solamente se puede alcanzar con la muerte. La condición humana misma implica la futilidad del deseo que se enfrenta a la realidad y nunca se puede cumplir. Ahora, hay dos posibilidades en cuanto a filosofía de vida que se pueden asumir frente a esta circunstancia de la futilidad del deseo. La primera es incurrir en el nihilismo, rehusarse a desear, como en el budismo. La segunda es, a pesar de que se sabe que todo deseo es fútil, afirmar no la realización utópica del deseo, que ya se sabe que nunca va a llevar a una plenitud y a una satisfacción real, sino afirmar la lucha. El mero hecho de mover la roca, aunque Sísifo sabe que no puede llegar a la cúspide y tiene que comenzar de nuevo, es de donde puede venir la justificación para una filosofía vitalista. Aunque no podamos concretar nuestros deseos, el mero hecho de luchar, el mero hecho de transformarnos, de intentar mejorarnos, el mero hecho de asumir nuestra libertad como seres autónomos y de tratar de encontrar algún tipo de aprendizaje de todas las experiencias de vida, particularmente el sufrimiento, la decepción, la desilusión, el sentimiento de incompletitud que surge a partir de la frustración de el rechazo del objeto deseado,
parece ser una opción que afirma el vitalismo con la conciencia clara, sin embargo, de que el deseo no se puede cumplir. Podemos seguir persiguiendo la utopía, pero afirmando el viaje de búsqueda, aunque no podemos llegar jamás a ese paraíso que nuestra mente imagina. El mero hecho de buscar y buscar, el mero viaje, es lo que daría la justificación para la existencia.